Buen día, Jennifer. Vamos a ver ahora todos los ensayos, digamos, que hemos hablado, su aplicación y para qué nos sirve en realidad. Bueno, hay varias tablas, abacos, todos son, lógicamente, no son ecuaciones semiempíricas. Entonces, las tablas que lo voy a mostrar son referenciales. Siempre es mejor siempre hacer el ensayo de los suelos que uno va a trabajar. Por ejemplo, aquí el primer cuadro que estamos diciendo, fíjense. Dice, cuando hablamos de consistencia, vamos a hablar de suelos finos, limos y arcillas o arcillas entre ellas, mezcladas con limos. Bueno, entonces, por esto, en cambio, cuando hablemos de suelos granulares, vamos a hablar de compacidad. Bueno, aquí, ¿qué dice? Por ejemplo, si el número de golpes, del número de golpes del SPT, se obtiene. Entonces, cuando es menor a 2, significa que cuando los golpes dan menor a 2, significa que tiene consistencia muy blanda. Entonces, el autor lo que ha hecho es, aparte, digamos, tomó una muestra y determinó la compresión simple o también se llamada compresión inconfinada. Este QSV es una presión, kilos por centímetro cuadrado. Entonces, toma la muestra, o sea, el número de golpes, toma una muestra inalterada y lo somete a compresión. Entonces, el valor de rotura, esto es de 0 menor a 0.25 kilos por centímetro cuadrado. Para que sea admisible, esto hay que afectarlo por un factor de seguridad, que generalmente es 2. Entonces el valor sería 0.125 o 25. Bien, ahora lo mismo cuando los golpes están entre 2 y 4, se llama consistencia blanda. Y el esfuerzo de rotura va a ser de 0.25 a 0.50. Este QSU quiere decir último de rotura. Ahora, lo mismo, si tenemos aquí muy firme, cuando varía de 15 a 30, entonces decimos que el QSU es igual a 1 a 2, pero esto es último. Tenemos que aceptar por un factor de seguridad para tomar como admisible. Bien, entonces sería este primer cuadro, para que, lógicamente, no son tablitas de Terzaghi. Ahora tenemos otro. También hay otro caso, enseguida vamos a ver uno para suelos granulares, no me olvidé colocar acá. Hay otros suelos granulares, pero lo voy a mostrar posteriormente. ¿Sí? Bueno, claro, estamos viendo aquí. Bueno, ahora tenemos aquí otros trabajos. Por ejemplo, dice el porcentaje de compacidad. Para determinar la compacidad relativa, también tenemos una fórmula, una tabla inclusive, después lo voy a mostrar, que dice, por ejemplo, compacidad de 45, 50, 80, 70, 60, etcétera, 90, 100. Entonces, es el porcentaje de compacidad relativa. Y tenemos el número de golpes que hacemos con el SPT de 30 para los 30 centímetros últimos. Entonces, en el supuesto caso, si supongamos tengamos 20 golpes está aquí. Entonces, esos 20 golpes, lógicamente, vamos a interceptar esta curva inclinada. Si es 60% de compacidad relativa, entonces la presión vertical viene a ser justamente aproximadamente 2.2 kilos por centímetro cuadrado. Lógicamente aquí no nos está diciendo si es admisible o la última, es la desventaja de este cuadro. No nos dice, pero tenemos un valor que es justamente lo que estamos hablando de tensión admisible del suelo, entonces presión vertical es eso, kilos por centímetro cuadrado. Bueno, después tenemos otro abaco, que es la siguiente. También habla de compacidad relativa, nos dice media, compacta, muy compacta. Y estas curvas que dice 1 y 2, una curva de relación para arena de grano anguloso o redondeado.
mediano a grueso. La curva 2 es para relación para arenas finas y para arenas limosas, pues para dos casos. Por eso estamos hablando de compacidad relativa. Bueno, entonces, ¿qué nos permite determinar esto? Tenemos el número de golpes del SPT, que para los 30 centímetros últimos, lógicamente, el valor siempre es protegido. Entonces, supongamos para 40, digamos que nos den la curva 1, que es la relación con arena de grano anguloso y redondeado. Entonces, digamos 40, y tengo acá, y bajo hasta aquí tengo el ángulo de fricción interna. Si ustedes se dan cuenta, en ninguno de los casos es conveniente tomar ángulos de fricción interna mayores a 45. Pues aquí fíjense, tienen solamente hasta 44. Parece que en la tabla está diciendo 48, pero no, finalmente se toma hasta 45. Bien, después tenemos algunas fórmulas, también son empíricas. Esta es fórmula de Mayer-Hoff. Dice, para calcular la tensión admisible en función del número de golpes del CPT, dice 3.33 por N es el número de golpes protegidos del CPT por los 30 centímetros últimos, uno más, perdón, por B, este B es el ancho menor. Estamos suponiendo siempre que la zapata o la fundación sea rectangular, entonces pone el ancho menor, en este caso D. Entonces va a ser 1 más D sobre B. Este D se llama profundidad de fundación o también se llama nivel de desplante, este D. Entonces D sobre B, 1 sobre 20. Entonces hay que respetar estas unidades de 1 sobre 20, porque el D igualmente tiene que trabajar en metros, y entonces para que nos dé toneladas por metro cuadrado. Una vez obtenido las toneladas de metro cuadrado, pueden llevarla a la unidad que quieran. Pero aquí está afectando por un coeficiente, fíjense, 1 sobre 20. Entonces, si nosotros lo ponemos en kilos, entonces nos va a dar cualquier cosa. Entonces, primeramente se calcula en toneladas metro cuadrado y después se lleva las dimensiones que uno quiera. Todas estas fórmulas que vemos aquí también están justamente considerando un asentamiento de 2.54 centímetros, que es equivalente a 1 pulgada. Ahora tenemos también otra fórmula de Terzaghi, ya no Mayer-Hoff, Terzaghi. Se recomienda determinar el caso de las arenas secas, ¿no? La tensión admisible del suelo, con la expresión siguiente. Esto para las arenas sin presencia de agua. B, o sea que el ancho menor de la zapata sea menor o igual a 1.30, entonces tomamos esta fórmula, mire, directamente, n sobre 8. Algunos toman inclusive n sobre 5. Entonces, esto es, pero siempre y cuando no haya agua. Eso es muy relativo. En realidad, generalmente cuando llueve siempre va a haber agua, ¿no? Peor todavía si tenemos un estrato de arcilla abajo y el agua se acumula arriba y por tanto vamos a tener con presencia de agua así sea un minuto. Entonces, estas fórmulas casi no se utilizan. Cuando hay presencia de agua, esto se divide entre 10, n sobre 10. Pero esto nos da, pero fíjense, ya es admisible. Ya no necesita afectar por un factor de seguridad, n sobre 8. Ahora, cuando el ancho menor de la zapata es mayor o igual a 1.30, aplicamos esta fórmula. N, número de golpes SPT corregido, 1 sobre 0.33 por B, B es siempre el ancho menor de la zapata o de la fundación, dividido entre 12. Eso nos da igual kilos por centímetro cuadrado directo. Lógicamente el B tiene que estar en este caso en centímetros. Pues no podemos poner las unidades. Primero hay que calcular en las unidades que nos dice el autor. Después de 5 convertimos en cualquier unidad. Ahora, como les decía, esa tensión admisible n sobre 10, pero ¿cuándo se utiliza esta fórmula? Cuando tenemos presencia de agua. Entonces, 3 kilos centímetros cuadrados n sobre 10. Si ustedes se dan cuenta, estas fórmulas son bastante aplicables cuando uno no conoce qué tipo de fundación va a llevar, y cuántas toneladas la carga, ¿no es cierto?, de solicitante de estructura, no sabemos nada.
Entonces, ¿cómo podemos calcular que nos diga D igual a mayor a 1.5, 1.3, etc.? Entonces, sin embargo, esta fórmula es general porque me está diciendo n sobre 10 directamente el número de golpes corregido entre 10. Así es admisible. En la práctica es lo que no se utiliza esto porque casi nunca, cuando uno hace un estudio de suelos, le dicen cuánto es la carga máxima en una columna, porque el cálculo hace después de que es un estudio de suelo. Ingeniero, disculpe. Sí. En esta tensión admisible, digamos, depende mucho de tenemos que por lo menos saber qué obra se va a realizar para saber cuál fórmula aplicar, ¿no? Claro. Lo que pasa aquí dice general, y ese n sobre 10 no le está diciendo qué carga va a tener. Simplemente está dando la condición del suelo, si hay presencia de agua o no hay presencia de agua. En cambio aquí, sí, usted tiene que predimensionar, porque va a decir, por ejemplo, para un ancho mayor, ancho menor, o sea, un zapato no rectangular, entonces va a decir, supongamos que sea 1,50 por 2 metros, digamos, o 2,50, ya está predimensionando. Ahí sí necesita por lo menos saber cuántos pisos es la vivienda y cuánto de peso aproximadamente va a transmitir hacia abajo, y él entonces toma una zapata aproximada, ¿no es cierto? Y con eso usted va a determinar esta tensión admisible. Porque está jugando aquí el número de n y está jugando un papel el ancho menor de la zapata. Gracias. En cambio, este es general, fíjese, dice simplemente n sobre 10. Sí. Abajo que ven aquí, la fórmula está propuesta por Peck y Hanson. Entonces dice, la seguridad contra la ruptura. Sobre este aspecto, la tensión admisible será obtenida dividiéndose por un coeficiente de seguridad igual a 3. Entonces aquí estamos usando un coeficiente de seguridad, pero nunca menos de 8. Entonces estamos haciendo un valor de seguridad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la tensión admisible del suelo es igual a gamma. Este gamma es la presión aplicada al suelo, menos el peso específico del suelo, natural por supuesto, inalterado, multiplicado por la altura. Este H viene a ser la altura de desplante o altura de donde va a sentar la zapata. Pero esta parte de aquí se convierte en esto. Bien. Un medio de B es el ancho menor de la zapata, peso específico del suelo natural, por n gamma. Enseguida les voy a explicar cómo se calcula n gamma. Se llaman factores de carga. N gamma, NQ. Entonces, por n gamma más el gamma del suelo, que es el peso específico del suelo, multiplicado por h. H es la altura de desplante, lo que llamamos Z. Yo traté de respetar, digamos, la nomenclatura que muchos autores hacen, por eso estoy poniendo abajo siempre la fuente, digamos, de información. Entonces no es conveniente a veces utilizar otra nomenclatura para no confundir lo que dice el autor. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de H, como la profundidad de desplante de la fundación, o el nivel de fundación, una palabra. H. En alguna fórmula van a ver ustedes como Z, o también van a ver como D. O sea, van a tener cuidado en usar los fórmulas. Por eso estoy aclarando ya en cada caso, en cada parte que digo. Ahora, NC también es un factor de carga y menos 1, esta es la ecuación. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Los factores de capacidad de carga NQ, NG más NQ están dados en la figura, en esta figura, en función de la misma presión interna o de la resistencia de la penetración N. Entonces, si yo tengo estos valores, ¿cierto?, de N,
el ángulo de flexión interna. ¿No? Aquí hemos tomado, perdón, tomando en cuenta el número de golpes. Entonces, no sé si hay mucha bulla. Bueno, pues por eso hay que saber qué ecuación va a tomar, para qué caso. No todas los ábacos o las fórmulas están para todos los suelos en forma general, sino especifican inclusive para gravas, para arenas, para arcillas, etc. Entonces hay que tener cuidado. Después aquí tenemos otra también, aquí por ejemplo nos está dando el número de golpes y la tensión admisible. Supongamos yo predimensiono la zapata, siempre considerando la zapata el ancho menor. Supongamos 1.5 y digo, bueno, mi número de golpe es, qué sé yo, 30, por así decirlo. Entonces vengo aquí 15, subo hasta 30. Y tensión admisible es 2 kilos por centímetro cuadrado. El admisible. Aquí ya no tengo que afectar por ningún factor. Ahora, lógicamente, con la tensión admisible del suelo y el número de golpes, puedo estimar también la profundidad de la zapata. O también al revés. Si yo tengo una profundidad determinada por donde voy a sentar la zapata, entonces tengo el número de golpes, entonces puede encontrar cuánto la tensión en esa profundidad. Bueno, entonces eso es lo que nos dice este diagrama. Después también nos da, ahora, una cosa me olvidaba decir. En la anterior clase yo les di una tarea para que ustedes hagan la corrección del número de golpes de SPT, ¿no es cierto? Tienen como tarea para complementar el primer tema. Anótenlo, por favor, lo van a hacer eso. Las correcciones que se debe realizar en un ensayo de penetración estándar, SPT. Van a corregir por eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, por la polea, por varillaje y presencia de agua. El tipo de equipo que empleamos en Bolivia es el tipo Donut, por si acaso. Hay una variedad de cuestiones en ese tipo. Por eso utilicen los libros argentinos, que están muy bien parecidos al nuestro, los mexicanos también, un brasilero también, y algunos de otros países. Siempre es bueno. Algunas consideran que varía un poquito los factores de corrección, pero los argentinos, que es igual que nosotros, y también los mexicanos. Bien. Ahora también nos determina tensión admisible en función del ancho de la zapata, le decía, y las características de la composición del suelo, utilizando este abajo. Siempre en todos los casos estamos considerando que el asentamiento va a ser 1 pulgada. Jamás va a ser un asentamiento 0. Solamente en qué caso se da un asentamiento que tiene que ser totalmente 0. Por ejemplo, las antenas de la Guardia que han hecho nuestra, que está conectada con Tupac Katari, ¿verdad? Conocen la Guardia, ¿no? Hola. Yo no, ingeniero. ¿Conocen la Guardia? La población de la Guardia. Sí. Bueno, Sí. Casi en la ladera hay unas antenas grandes, parabólicas, ¿no es cierto? Esos se han hecho con asentamiento 0. ¿Para qué sirve eso? Justamente para direccionar, ¿no es cierto?, la comunicación que se tiene que tener con satélite, en este caso el Tupac Katari. Para eso se ha hecho. Entonces, imagínense una variación de 1 milímetro, 2 milímetros, que pudiera ver, entonces sale de la conexión de la señal con el satélite. Eso tiene que estar bien. Después, ¿en qué casos más? Hay que tratar de que el asentamiento sea 0, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, un búnker para bomba de cobalto, qué sé yo, en la medicina. También tiene que estar totalmente 0. Además, los revoques no se hacen simplemente con cemento. Hay que usar valentina, otros materiales para que no haya fuga de la radiación. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Pero generalmente
En términos generales, en toda construcción, el asentamiento se considera una pulgada, 2.54 centímetros. Así que esta formulita están hechas para eso, con ese margen de asentamiento. Bien. Después tenemos otra fórmula también, un abaco para determinar la tensión admisible del suelo. En este caso nos vamos a ver con el ancho B, el nivel de agua está, la altura de desplante, en cierto tenemos dos casos. Aquí está el nivel del terreno, aquí está la base de la zapata, y tenemos de ahí, a partir del nivel de agua, tenemos 2 veces B, o sea, 2 veces el ancho de la zapata. Para esos casos se aplica este abaco. Entonces, arena compacta, los números de golpes, todos son números de golpes corregidos, ¿no? Y nos determinamos el ancho de zapata de 1.30, de 2, etc. Con eso entonces encontramos, coincidimos con, digamos, supongamos 40 golpes. Suponiendo que mi zapata va a tener 2 metros. ¿No? Aquí, bajo acá, y tengo la tensión admisible del suelo para esos zapatos. Bien, después tenemos otro, que es este caso, para el caso de las arcillas, fíjense, la anterior mismo todo era para arenas. Sí. Disculpe, entonces para la determinación de la zapata no es simplemente sacar los cálculos estructurales, es primero hacer el estudio de suelo para saber más o menos la dimensión. Claro, así es, joven. Así es. Por ejemplo, cuando calculan ustedes, pueden ir avanzando haciendo todo el estado de carga. Vienen de arriba hacia abajo, ¿cierto? Van a ponerle el peso propio de toda la estructura, van a colocarle, qué sé yo, van a dimensionar las columnas, el peso, la carga del peso propio, más la carga de servicio. ¿La carga de servicio cuál es? Lo que dedica la gente, los muebles, todas esas cosas, consideran tantos kilos por metro cuadrado, todo eso es sumatorio y llega abajo. Entonces abajo usted va a determinar ya que donde va a sentar el edificio, va a determinar si va a ser zapata, si va a ser una losa radial, si va a ser una zapata con vigas de equilibrio, si va a ser zapata corrida, si va a ser pilotes, en fin, hay varias formas de solucionar este asunto. Entonces, con el estudio de suelo vamos a definir qué fundación va a llevar. Lógicamente que a veces como no hay cálculos todavía, entonces uno aplica estas fórmulas empíricas, especialmente n sobre 5, n sobre 10, porque no conocemos las cargas. Lo que sí tenemos que saber para formar el sondeo, por lo menos saber cuántos pisos, si tiene sótano o no tiene sótano. La forma que le di en anterior clase, ¿se acuerdan? Por ejemplo, de una tabla que le di, que estaba en el ancho del edificio y el número de pisos le daba la profundidad de sondeo. También la formulita que era, ¿no es cierto? La profundidad de sondeo era igual a 3 por S a la 0,7. La fórmula también que había. Entonces, se verifica y se dice, esta profundidad necesito para cierto número de pisos. La otra era justamente para determinar la profundidad de sondeo, ¿cuál era? Determinar, ¿no es cierto?, la presión que estaba ejerciendo en el suelo y determinar el porcentaje, ¿no es cierto?, del bulbo de presiones que iba a llegar hacia abajo, que tenga un valor entre 5 y 10%. Hasta ahí se hacía el sondeo. Pero en muchos casos no conocemos la carga. Bien. Entonces ahora tenemos... Disculpe, una consulta que, como usted dijo, en muchos casos no conocemos las cargas, entonces, ¿cómo hacemos para tener el tema de la tensión admisible para el suelo? Justamente le estoy hablando de eso. Fíjese, aquí creo que le dije eso. Aquí. N sobre 10, ¿qué es el número de golpes corregidos? ¿Qué tienen que hacer? Lo que acabo de decir que están como tarea. Van a conseguir por la eficiencia del material, que normalmente es 60%. O sea, el número de golpes que tienen en el campo va a disminuir. Van a disminuir por el varillaje, por la presencia del agua. Hay varias correcciones que van a hacer. Entonces le va a dar ahí un N corregido.
con eso calculan N sobre 10. Cuando el suelo es granular, arena o arena mezclada con grava, pero que tenga presencia de agua. Si está seco, dijimos que utilizan N sobre 8 o N sobre 5. Pero también es muy relativo eso, porque usted no puede usar, por ejemplo, cuando el suelo va a estar completamente seco, nunca, ¿verdad? Cuando llueve, ¿qué pasa? Por una casa el suelo no está saturado. Entonces usted no puede agrandar demasiado su valor, porque si yo lo divido esto, supongamos que sea 15 golpes, lo divido entre 5, me va a dar 3 kilos por centímetro cuadrado, pero pues ya cuando el suelo esté totalmente saturado en épocas de lluvia, ¿cuánto va a ser? N sobre 10. 15 dividido entre 10, ¿cuánto le va a dar? 1.5. Entonces, por seguridad, tomamos no abajo como si el suelo estuviera saturado. ¿Entienden, no? Hay que poner siempre la condición extrema. Ahora, la otra fórmula podemos aplicarlo porque conocemos el ancho B, porque ya hemos tridimensionado. ¿Me entendieron? ¿O algo más para aclarar? Sí, ingeniero. Sí, en el santo tío. Ya. Okay. Entonces, esta es una ecuación igualmente para cuestión de arcilla. Fíjense, es 1.33 por N, ¿no? 1 más 0.3, este es el ancho menor de la zapata. L es el lado mayor, como está aquí. B, L. Lo toman en cuenta para arcillas. Entonces, multiplicado por L. Generalmente en arcilla no se corrige por presencia de agua. Entonces, por eso es una fórmula particular. Entonces, ahora también fíjense aquí. Otras fórmulas muy aplicadas cuando no se conocen las dimensiones de la zapata y para suelos granulares que están sobre el nivel freático, N sobre 5, es decir, si está debajo del nivel freático se reduce al 50%. Ahora, para las arcillas, tiene este caso, fíjense. Si usted no lo pone 10 aquí, le va a dar toneladas metro cuadrado. Este es para cuestión de arcillas. Tensión admisible, 1.33 por N. N es el número de golpes en estrato de arcillas, no para arena. Entonces, esto le va a dar toneladas metro cuadrado. Pero si lo divide entre 10, le va a dar kilos centímetro cuadrado. Entonces hay que respetar esto, que nos dé kilos centímetro cuadrado. Ahora, si no quiere en esta medida para que dé toneladas metro cuadrado, entonces desaparece 10, va a ser 1.33 por N. Bien. Entonces, tenemos igualmente acá, estas son fórmulas recientes. Lamentablemente siempre andamos atrasados en mecánica de suelo porque no nos llega mucha literatura. Esto fue propuesto por Joseph Bowles, para suelos con gravas y arenas, considerando un asentamiento de 1 pulgada. Se puede utilizar la siguiente expresión. Entonces, fíjense, esto está hablando para suelos, gravas y arenas. En ese caso, 0,60 por el número de golpes corregido, menos 3. Todo eso multiplicado por B, por el ancho menor de la zapata, más 0.305 entre 2.B. Este B también es el ancho menor de la zapata, todo al cuadrado. Este da directamente en kilos centímetros cuadrados. Lógicamente B tiene que estar en centímetros. El N corregido es el número de golpes corregido por profundidad. B, el ancho menor de la zapata. Bueno, entonces, también esta expresión se puede hacer en cálculos. Cuando digamos, tenemos una relación de Z sobre B que sea mayor a 1, podemos hacer esta colección, multiplicar por un valor de FP aquí. Va a ser Z sobre B, Z viene a ser la probabilidad de desplante entre B más 1. Esta corrección se hace justamente máximo hasta 2. Por eso dice esta corrección, este factor. Aquí podemos multiplicar. Yo tengo este valor, viene corregido todo, lo calculo hasta acá. Pero después hago la relación de Z sobre B. Si esto es 1 o mayor a 1, entonces hago corrección. Entonces va a ser 1 más Z sobre B
menor o igual a 2. Entonces no puedo corregir con un valor mayor que sea 2, máximo 2. Entonces la tensión admisible me va a aumentar. ¿Por qué? Porque por la junta. ¿Me entendieron? Esta forma lo voy a corregir. Disculpe, ingeniero, que lo moleste. La profundidad de desplante, no sé qué es. El nivel de fundación. Otro día les aclaré. Gracias. El nivel de fundación se llama también profundidad de desplante, donde va a estar asentada la zapata. O cualquier fundación, no siempre zapata, digamos, dice yo de repente. Muchas veces hace fundaciones radier, por ejemplo, radier, que son, podemos hacer una especie de vigas, ¿no es cierto?, con T invertido. Y sobre esa T invertida colocamos una losa. Hay varias formas de hacer la fundación. Pero a nivel de fundación también se llama nivel de desplante, donde está asentada la zapata. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, ahora tenemos otra expresión que es de skepton, o también yo lo digo septon, no sé cómo lo leen ustedes. Uno dice skepton, yo lo leo septon. Bueno, para suelos puramente cohesivos, este es solamente para suelos que sean cohesivos, para arcillas. C por NC, peso específico del suelo multiplicado también por la altura de desplante o nivel de fundación. El gamma es el peso específico del suelo natural, tal como está el suelo. Ahora, C calculamos de la siguiente forma. Entramos con la relación de Z sobre, o sea, la probabilidad de desplante dividida entre el ancho de la zapata. Con ese valor entramos a encontrar NC. Además, sabiendo que si la zapata va a ser circular o cuadrada, porque para ambos casos vale, tanto para circular como para cuadrada, o zapata continua. Supongamos que esta relación de Z sobre B me dé 0,75. Entonces, vengo acá, si es cuadrada, C va a valer 7,4. Y si es rectangular o continua, o sea, quiero aclarar lo siguiente. ¿Cuándo se considera continuo? Cuando el ancho de la zapata es mayor o igual que 5 veces el ancho. Pero las zapatas rectangulares también se admiten en este caso de fundaciones que sea como si fuera una zapata continua. Por eso no está hablando aquí zapata rectangular, está hablando zapata continua. ¿Y las zapatas continuas cuáles son? Justamente ustedes han visto lo que se hace en una casita común, ¿verdad? Caso que acaban el suelo y luego lo ponen en el cimiento, ¿verdad? Todo alrededor, eso es zapata continua. Pero se puede hacer dormidón armado. Cuando si uno quiere ahorrar dinero, puede hacer T invertido. El ancho más, o sea, la parte más ancha abajo y luego va hasta arriba, ¿no es cierto? Una viga digamos, de un ancho menor. Y sobre eso hace su losa o sube el muro. Eso normalmente, ese tipo de fundaciones, cuando es recomendable hacer, cuando tenemos arcillas o suelos totalmente variadas. Por ejemplo, en un lugar yo tengo arcilla, más yacito de arena, otro más limo, cuando totalmente diferente. ¿Qué estamos queriendo hacer con una zapata, digamos, de fundación corrida, zapata corrida? Como está armada, nos va a ayudar de deformaciones desiguales. Una cosa haciendo más que lo que tenemos problemas en la estructura. Entonces hay que ver por eso qué tipo de fundación se adecua para nuestro suelo. Muchos dicen, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo un suelo, funciona con una losa, dicen. Que esté equivocado. Pero una losa es como ponerle una mesa y encima coloco su edificio. Pero ¿qué tal si esa solución que le están dando en un sector, en un lado, digamos, ¿no es cierto? Que tengamos un poco más abajo un suelo que sea compresible que se puede deformar, se puede asentar, pueden ser arenas sueltas, como pueden ser de repente arcillas saturadas o arcillas, entonces el edificio se viera a un lado. Esa no es la solución tampoco de colocarla así, se inclina. Entonces por eso es muy importante ver qué tipo de fundaciones hay que hacer. Ahora por la crisis económica y falta de concepto de suelos, muchos colegas ingenieros
arquitectos dicen lo siguiente: yo tengo una casita de 2 plantas, dice el otro, de 3 plantas, y hágame nomás un pocito de unos 4 metros nada más para aprobación del plan regulador. Bueno, es su plata. Pero cuando dicen eso, hay que aclararle al cliente que no es conveniente hacer eso. Y si realmente exige que se haga eso, bueno, se le hace, pero con una aclaración. En el informe hay que colocar, ¿no es cierto?, que ese pozo fue netamente expresa a solicitud del contratante. Y por tanto no hay que recomendar nada. ¿Cómo va a recomendar, o si no recomendar, decir que la verificación del estudio debe realizarse en la etapa constructiva? Después cualquier cosa que pase le van a echar la culpa. ¿Y por qué usted no lo dijo? ¿Y por qué no solicitó esto? Porque, bueno, eso pasa. Hay que cuidarse, lógicamente, que la gente cuide el bolsillo. Pero a veces ponen en riesgo, imagínense una casita, no sé, hacer 2 pisos, ¿cuánto está invirtiendo? ¿Y qué? Como estudio de suelo. No representa ni el 2% de la estructura. Pero la gente así. Y justamente el concepto de muchos colegas, ingenieros, no sé si es por necesidad, solamente los arquitectos piden estudios de suelo de 2 metros, de 3 metros, no sé, le da espina, ¿no? Pero digo, no puede ser. Lógicamente el concepto de suelos no lo tiene. A veces es difícil convencer a la gente que no conoce el caso. Piensan, ¿no?, que uno quiere hacer, digamos, los foros o con mayor profundidad por sacarle dinero. No es así. Sino como profesional tiene que cuidar los intereses de la misma gente, ¿no es cierto? Como dicen, ¿no?, la cosa tiene que ser buena, bonita y barata y seguro. Y eso no es el lema. La seguridad nunca hay que olvidarse. Bien, entonces, después tenemos repito, este cuadro, estos valores son exclusivamente para suelos arcillosos, no sirven para arenas. Bueno, aquí les decía la relación de densidad relativa, que está en función justamente del SPT. Me parece bien importante, fíjense. Cuando los golpes, digamos, ¿no es cierto?, empieza despacio. Cuando tengo hasta 4 golpes, mi densidad relativa es 15%, ahora en porcentaje. Y tengo 10, 0,35%, o sea, 35%. Si es 30, si el número de golpes 30 es 65%. Si es 50, 85%. Y ahí dice que es 1. Pero, lógicamente, el valor intermedio hay que interpolar. Es una tabla bastante importante esto, porque nosotros conocemos N, entonces podemos saber más o menos cuántos es densidad relativa. Eso también es muy importante. Se considera generalmente como rechazo, aquí es importante con esto, se considera generalmente como rechazo al penetrómetro de terciario, hablando cuando el número de golpes es superior a los 25 a 30 por centímetro. O sea, si me da golpes de 25 a 30 centímetros en un centímetro, entonces puede considerar rechazo directo. La norma CTM dice que el número de golpes en un cerdo debe ser mayor a 100. Pero si en un centímetro están 25, como estamos marcando 15, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos cuando hablamos de CFT. Tengo que marcar 15 por otros 15 para que sean 30. Entonces, si para un centímetro me está dando 25, ¿el 15 cuánto será? 25 por 15, ¿no? Es mucho más que 100. Entonces, ¿para qué va a arruinar su equipo si sabe que le va a dar más de 100? Pero en estos casos a veces nos tropieza con la gente, nos razona y le piden que le golpeen hasta que le dé más de 100. Con eso arruina su equipo. Dice, bueno, continuamos. Dice, voy a volverle de nuevo. Se considera generalmente como rechazo al penetrómetro cuando el número de golpes es superior a los 25 a 30 por centímetro. Y se puede cobrar un sobreprecio por excesivo desgaste de equipo. Cuando N es mayor a 50 para 30 centímetros de penetración,
según Bowles, eso es lo que está diciendo. Pero en otro caso, cuando n mayor a 50, para 30 también se puede, que ahí ya es exceso. Eso es lo que dice Bowles. Bien. Ahora tenemos otras formulitas también que son importantes. Cuando las cargas vayan a ser cimentadas por medio de una losa, fíjense, ya no es zapata, estamos hablando de losa, desplantada, o sea, asentadas sobre un lecho de arena, la capacidad de carga admisible se puede determinar por la siguiente expresión. N corregido es el número de golpes de CPT para los 30 centímetros últimos, menos 3 entre 5 kilos. Esto nos va a dar kilos centímetros cuadrados, directamente admisible. Por eso, lamentablemente, el autor no dice de dónde sale el 3, de dónde sale el 5. Muchas veces a mí me han preguntado, a veces hay cosas pues, en la vida profesional que uno lleva, ¿cierto? Hay gente que, no sé, si saben mucho o que no saben nada. Porque dice, por ejemplo, usted aplicó esta ecuación, dice, quisiera que me explique, ¿no es cierto?, cómo se tomó en cuenta estos 3 y este 5. El autor no dice en su libro, en ninguna parte dice, ¿por qué tomó 3 y por qué 5? ¿Entienden, no? A veces hay gente por mandarse la parte de ese tipo de complejadito, ¿no? Quieren ser genios sin ser nada. A veces uno se sigue ese tipo de observaciones. Pero vuelvo a aclarar, aquí al menos yo leí Bowles porque se quedé ahí, no encontré nada que me diga por qué tomó 3 y por qué 5. En caso de gravas, por ejemplo, con arenas, para también por el caso de las losas, se utiliza n corregido sobre 4 por FP por un delta. Este delta es una deformación que se considera 1 pulgada. Y FP es una corrección que se hace de la siguiente forma. Lo que les decía, fíjense, FP, ¿qué viene a ser? 1 más 0.33 por Z sobre B. Z niveles de desplante, donde va a estar sentada la zapata. B es el ancho menor, en este caso de la losa, no la zapata, de la losa. Entonces, si esta relación de Z sobre B me da 1 mayor a 1, entonces hago corrección. Lo que me dé aquí voy a incrementar por este valor FP. Entonces, aquí, justamente para aplicar esto, hay que colocar la D en el ancho de la losa en pies. Este asentamiento es directamente 1 pulgada, porque estoy poniendo siempre 1. Y Z también en pies, o sea, la probabilidad de desplante en pies. Eso nos va a dar en tonelada pulgada cuadrada o es igual a kilos por centímetro cuadrado. Ahora, también podemos determinar el asentamiento máximo en arenas secas. Por eso por ahí esta ecuación ya no vale para arenas húmedas, esto es para arenas secas. Tampoco está completamente seco. Entonces, eso quiere decir que no hay agua. Entonces dice que eso es igual a... Este Q es la carga distribuida sobre una zapata. Dividido entre N mínimo. Este N mínimo que si yo he hecho un estudio de suelos en un lote, digamos, tengo 3 o 4 sondeos, los coloco al valor mínimo que me dio en un pozo de esos, o la apertura que estoy considerando la fundación. El valor mínimo. 2 veces B, como le digo, el ancho de la zapata, el ancho menor, todo eso al cuadrado. Eso me da el asentamiento que puedo usar, el asentamiento máximo. Ahora también puedo calcular la probabilidad de planta. D, entonces llevamos Z. Realmente es aplicable más para suelos que tienen arcilla. No es aplicable para el caso de las arenas. Fíjense, 0.33 menos 0.07 por índice plástico. Todo eso multiplicado por índice plástico menos 4. Dividido entre el peso específico del suelo, inalterado. Eso va a entrar en metro cúbico. Nos da el asentamiento, perdón, la propiedad de desplante a qué nivel yo puedo asentar mi zapata. Son fórmulas empíricas. Después del otro caso tengo peso volumétrico seco máximo. ¿Qué es peso volumétrico? En la pregunta que les hice la anterior noche que le envié,
van a aplicar gamma su M, gamma D, gamma su S, y gamma saturado y gamma sumergido. Es un peso específico. Cuando estamos hablando aquí de, por ejemplo, de los valores, ¿no es cierto?, de gamma, que en esta fórmula, peso volumétrico seco, significa del peso seco de la muestra dividido entre un volumen aparente. Ese volumen aparente es la suma del volumen de los sólidos, volumen del aire, más volumen del agua. Es justamente esa ecuación que nos permite calcular el específico seco, también se llama densidad seca, peso específico seco, peso unitario seco, etc. Eso es lo que determinamos, la densidad con la cual se compacta en el lugar cuando estamos trabajando haciendo compactaciones para carretera, lo que sea. Esta es la cima. ¿Por qué lo tomamos el valor peso volumétrico seco? Porque justamente el volumen, el peso de la masa es constante, no varía. Por eso estamos considerando el peso seco. Entre el volumen aparente, lo que está variando su volumen, si yo compacto más, el volumen va a disminuir. Si esto es más suelto, el volumen va a aumentar, entonces la densidad va a ir variando. Bueno, entonces en esta formulita ya que hace 94 más 0,15 por límite de contracción. Esto lo vamos a hacer en ensayo laboratorio. Esto se hace también en modelos que tengan plasticidad. Por 16.014 por 84. Esto nos va a dar en kilos por metro cúbico. Entonces esto se hace un trabajo de laboratorio y tiene plasticidad. Pero esto no aplica tampoco para arenas. Porque si yo tengo esto cero, ¿qué va a pasar? Toda esta parte no va a ser cero. Bien. Ahora, también, la corrección es del número de golpes n, cuando n es mayor a 5. Siempre se debe aquí, pues fíjense, esta es una recomendación que hace Crespo Villalaz. Cuando el número de golpes es mayor a 15 para 30 centímetros últimos, después de corregir por profundidad con la presión efectiva sigma prima y n es mayor a 15, se debe hacer esta corrección. Ustedes van a corregir por profundidad toda la corrección que de si eso es mayor a 15 y tiene agua, van a corregir justamente por la corrección del número de golpes. ¿Qué va a hacer aquí? N corregido va a ser 15 más un medio n sobre 15. Supongamos que el número de golpes me haya dado 20. 20 menos 15 tengo 2.5. Perdón, n menos 15, si es 20, me da 20 menos 15 me da 5. 5 entre 2, 2.5. Más 15, 17.5. Entonces mi número de golpes corregidos, para aplicar las formas, los abacos, qué sé yo, voy a tener justamente 17. Lo voy a tener el menor, no el mayor. Voy a tener 17. Bien. Bueno, tenemos algunas tablas también aquí. Esta es para un cálculo de ángulo de flexión interna, el módulo de Young, el módulo de elasticidad. Cuando es para arcilla, es para arenas. Tengo aquí, fíjense, cuando el número de golpes es menor a 2, entonces ya vemos la capacidad última, ¿cierto? Al valor de compresión confinada me dio 0.25. Entonces, con presión muy blanda, mi ángulo de presión interna en este caso considero 0, fíjense. Y mi módulo de elasticidad es 3 kilos por centímetro cuadrado. Si tengo de 4 a 8, entonces el Q capacidad última es esto, 0.5 a 1. Entonces, consistencia media. El ángulo de presión interna me varía de 2 a 4. El módulo de Young, el módulo de elasticidad, 45 a 90. Y cuando en este caso es de 15 a 30, entonces, bueno, esta es muy dura o compacta, muy rígida también en otra parte aparecen en algunas tablas. Entonces, en ese caso, la ángulo de presión interna varía de 6 a 12. Por eso,
En muy rara vez vamos a encontrar la angulación interna para arcillas, por ejemplo, que sea mayor a 12. Siempre está de 12, 15 máximo. Y el módulo artificial vamos a tener mayor a 200. Bueno, aquí es un valor arbitrario, por eso no pone nada. Bueno, y para arena es lo mismo. Aquí dice a veces muy suelta, media, compacta, muy compacta. Eso es también algunos. Aquí está hablando de muy floja, media, densa, muy densa. En otra parte habla así. Aquí muy suelta, media, densa, o sea, compacta, muy compacta. Y la compañía relativa está variando aquí, justamente, fíjense aquí. La compañía relativa cuando me da 0 a 4 es de 0 a 15%. De 5 a 10, de 16 a 35% la compañía relativa. Y también me da el ángulo de fricción interna. 28, de 28 a 30. Y por supuesto el módulo de elasticidad. Estas tablas son bastante útiles para hacer las recomendaciones cuando uno hace estudio de suelo, porque a veces, ¿dónde van a sacar el valor del módulo de elasticidad? El ángulo de fricción también podemos hacer, pero hay que hacer ensayo de corte directo o ensayo de triaxial. Pero también en función de n, sabiendo valorar bien, no vamos a estar muy lejos del valor real que vamos a obtener con otro ensayo. Bien, ahora, otra formulita que también nos permite encontrar el ángulo de fricción interno. Entramos con el valor de n corregido, esto es para cuestión de las arenas. Con el n corregido entramos, supongamos, a 30, yo voy a tener el ángulo de fricción interna 36. Ustedes se fijan, igualmente, como dije hace rato, el ángulo de fricción interna no pasa a 45 y hasta 45 nada más. No van a tomar el ángulo de fricción interna 60, 70, solo hasta 45. Bien. Este abaco nos permite determinar la presión, encontramos con la presión intergranular, vamos a encontrar el factor de corrección por presencia de agua, en el caso de las arenas, no en las arcillas. ¿Qué es presión intergranular? La presión intergranular es conocida también como presión efectiva. La presión intergranular es igual a la presión total menos la presión neutra. La presión total es igual, eso vamos a ver después, es parte de la materia. La presión total es el peso expresivo del suelo por su altura, menos el peso expresivo del agua multiplicado por la altura. Eso es presión efectiva. Entonces calculamos primeramente la presión efectiva o presión intergranular. ¿Por qué llamamos presión intergranular? Resulta que cuando, fíjense, si tenemos un suelo, tenemos parte agua, tenemos aire y tenemos sólidos. Si aplicamos una carga, resulta que empieza a haber mayor interacción granular entre sólidos. Entonces, al haber mayor presión intergranular, eso se llama presión efectiva, porque en un suelo, al esfuerzo de corte no soporta el agua, tampoco el aire. Lo que soporta es justamente la presión intergranular o la presión efectiva. Entonces, si estoy aplicando una carga, va a haber mayor interacción y, por tanto, en cierto va a ir disminuyendo la relación de vacíos. Al reducir la relación de vacíos, lógicamente va a haber un asentamiento. Entonces, esto es importante ver ese concepto, ¿no? De la presión efectiva. Bien, entonces, para encontrar ¿qué hacemos? Encontramos la presión efectiva dependiendo de los estratos que estamos determinando. Calculamos la presión a ese nivel. Y luego, supongamos que aquí hemos llegado a 2.5. Luego directamente encuentro este abaco hasta acá. Y bajo aquí voy a encontrar el factor de corrección. Entonces, a todo el valor digamos, corregido que tuve, lo corregía el factor de n de campo. Y este multiplico por el CFC. Entonces, lo que me está dando es factor FC. Lo estoy corrigiendo por presencia de agua. Ahora, también hay otros criterios de encontrar este valor. Este valor FC.
Si quieren pueden encontrar por Liao y Whitman, que es 0.70, o sea, raíz 9.78 por raíz cuadrada de 1 sobre presión efectiva, lo que te hablo aquí. Es presión intergranular o también llamado presión efectiva, que es lo mismo. Calcula por eso. O también excepto 2 sobre 1 más 0.1 por la presión efectiva. Fíjense, en todas partes calcula la presión efectiva. Ahora, también propuesto aquí en el año 1975, aquí lo está de más. 1 menos 1.25 por logaritmo de sigma prima sobre 95.6. PEC, propuesta en el 1900, este es el más cercano, que es el Liao, este es 74. Entonces, 0.77 por logaritmo, 1912 sobre sigma prima, la presión efectiva en este punto. Entonces, lógicamente, todas estas ecuaciones se determinan en función de la presión efectiva que vamos a calcular, de la presencia del agua y el gamma del agua, el gamma del suelo, está actuando en nuestro suelo. Esto vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de digamos, entonces, ahora si no quieren usar esto, usan este ahora, encuentran este factor FC. Ahora si quieren, usan esto. Justamente cuando ustedes vean lo que les di la tarea de la corrección por número de golpes, tienen que saber calcular esto, porque es corrección por presencia de agua o por presión efectiva. Entonces, tienen que calcular eso. Tienen que aprender a calcular gamma 0', que es presión efectiva. Después tenemos otras formulitas simples, que es bastante práctico, a veces nos saca de apuro. Para encontrar una humedad óptima cuando estamos compactando, la humedad óptima va a ser el límite plástico, en un suelo que tenga algo de plasticidad, menos 1.5 es una de la humedad óptima. El índice plástico también podemos tener IP, tenemos el valor del límite líquido, multiplica por 0.75 menos 7. Este es conveniente cuando están haciendo, por ejemplo, nos dan índice plástico. Resulta que en laboratorio hacemos índice plástico, que primero determinamos el límite plástico, límite líquido, después calculamos el límite plástico. La diferencia lo podemos dar el índice de plasticidad para verificar si realmente está más o menos próximo. Entonces se verifica por esta ecuación que calculamos con límite líquido por 0.75 menos 7.7. Eso nos da el índice de plasticidad. Es bueno para chequear de vez en cuando la técnica. Después el módulo de elasticidad estático. El módulo de elasticidad, también lo que vimos más alto, pero también podemos utilizar este fórmula. Este está 8 por el número de CBR. CBR quiere decir California Variance Ratio o capacidad de soporte California. Eso vamos a aprender en esos dos. Y tenemos ese valor, multiplicamos por 8, podemos determinar el módulo de elasticidad estático. Este método ya lo vimos en la anterior clase, ya terminamos. ¿Qué más tenemos sobre esto? Ahora, bueno, esta es una tabla que calculaba el otro día, que era lo siguiente. Tenemos un valor del cono, ¿cierto? Que el cono del número de golpes utilizado. O sea, la penetración del que nos va a dar el cono. Pero tenemos que convertir al SPT. Entonces podemos aplicar esto y fíjense el valor lógicamente esto es el valor de cuando aplicamos el penetrómetro cónico, pero que sea dinámico, o sea, con cargas dinámicas. Entonces vamos a tener un plus C, dividimos entre N. Eso nos permite encontrar los valores equivalentes del N para poder usar los árboles que estamos viendo. Todos estos árboles que estamos viendo están en función de N. No está con valores del cono, piensa. Todo de N, todo de N.
Entonces lo que hace justamente el DPH hace, perdón, DPHS, el penetrómetro cónico dinámico súper pesado, que entonces nos está dando justamente un valor de N, pero para un cono. Entonces ellos ahí mismo tienen una equivalencia, dicen todos los autores. El N del cono afecta por un factor y va a tener el equivalente al SPT. Con ese valor de SPT, es que usa todo abajo que estamos viendo ahí. Obviamente el CPT1, que es la inflexión cónica estática, eso le da directo los valores. A ver, en estos días vamos a ver un trabajito de hablar, porque a ver si podemos ir al lugar para que veamos este asunto. El CPT1. Bien. Hasta aquí entonces terminaríamos con el tema de exploraciones. Van a hacer una lectura general, por favor, para que entiendan y hagan su formulario. ¿Una pregunta? Ingeniero, esta es una consultita. Sí. ¿Laboratorio entonces posiblemente haya? Por lo menos unos dos. Yo pienso que vamos a tener que exigir que haya por lo menos algo demostrativo, aunque no se queden a hacer ensayos, pero para que por lo menos el auxiliar o el jefe de ahí que les enseñe, pues, ¿no? Así en forma resumida, digamos, que preparen las cosas, cómo se hace para esto, y dar los resultados. Porque imagínense en suelo 1, igual los anteriores semestres, los alumnos no conocen qué es un molde de CDR, no conocen el equipo de hacer de corte directo, no conocen el equipo de triaxial, no conocen el equipo de ensayo de carga sobre placa. En fin, no conocen, por lo menos tienen que conocer, y bueno, y con la lectura que se debe ya ustedes pueden darse cuenta cómo se hace el ensayo. Creo que vamos a tener con tiempo a hablar porque he visto mucha gente ahí, no sé, hacen trabajo, creo, para trabajo externo, pero he visto unos 7 personas trabajan en laboratorio, de repente ellos nos pueden atender. Pero tendríamos que reducir la cantidad de gente que tiene aquí por grupo. Tal vez no hacer el ensayo, pero por lo menos demostración, ¿no es cierto?, de cómo se emplea los equipos y para qué. Sí, sería bien, ingeniero. Sería bueno, la verdad. Sí, vamos a intentar hacer eso en este semestre. Sí, por favor, ingeniero, se lo encargamos, que me va a costar aprender si no. No puedo, no, si no lo vamos a hacer, ¿para qué sirve tal cosa? Pues, ¿no? A veces no voy a hablar más de las universidades, pero a veces hay gente mal preparada, y cuando uno le toca, a veces hay una fotomía, por ejemplo, como supervisor, ¿no? Un ingeniero junior que viene por ahí, aprende, pero habla macana, pues, ¿no? Por eso cuando hablo, pues, le voy a hablar de Pero esto de quién depende, ingeniero, para que podamos... Justamente pues, para que no vayamos al laboratorio, depende pues de esto de sanidad, donde nos den permiso para que no haya problemas de que se contaminó, que fue culpable del profesor, lo que uno evita es justamente la responsabilidad por lo que pueden enfermarse. Ese es el tema. Por ejemplo, de repente alguien que está enfermo y se contagia o demás, grave. No, ya nadie lo toma en cuenta eso, porque la gran mayoría sale, hacen fútbol, en la U, por ejemplo, se hace de todo, y o sea, ya nadie habla del tema de la cuarentena. Creo que lo de odontología están pasando ya su práctica ahí en el equipo. Ya, entonces voy a hablar del asunto, pero claro, tendrían que estar conscientes de que si se enferman no culpan a nadie, pues, porque el problema es los familiares.
se enferma, bueno, me obligan a mí para ir a clase presencial. Como no hay autorización, ¿quién se ocupa el profesor? Eso tenemos miedo. Ingeniero, podría ser, digamos, que no sea obligatorio y ya el que va con su entera responsabilidad. Ya. Sí, podría ser así. Semipresencial, ¿no, ingeniero? Claro, es bueno, o por lo menos hacer una nota, si no, ¿no es cierto? Así Estamos dispuestos a firmar. En forma voluntaria y listo. Claro, así, ingeniero, que sea el que quiera ir a... Como todos son mayores de edad, entonces no hay problema, no necesitan la autorización del padre. Sí, ingeniero. No necesitamos autorización, ingeniero, pero podríamos hacer una firma Exacto. y listo, ya es nuestra responsabilidad. Porque es muy importante, ingeniero. Por lo menos el ensayo SPT. Eso voy a proponer al jefe de laboratorio y al jefe de carrera, que es nuevo, a ver qué me dice, voy a hablar con él. Porque ya tenemos que hacer ya nomás, porque se nos va a acumular desde el semestre aquí en Coro. No nos va a dar tiempo. Ya la próxima semana yo los tengo el resultado, les voy a avisar y sí, ¿qué dijeron? Ya, Gracias, ingeniero. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Hoy día es mi primera clase porque yo estoy haciendo caso especial con esta materia y un amigo me dice que, y escuché también hoy día en la clase, que ya había dado una tareita y que ya habían pasado todo un primer tema. Yo, ¿cómo puedo recuperar eso? ¿Alguien está grabando la clase? Préstese a los compañeros que hemos avanzado, la parte, digamos, de las preguntas, que es como práctico, se los pasé al auxiliar, dígale que es un alumno, que se lo pase a usted. Hemos hecho las preguntas, ¿cómo lo puedo decir? Un repaso general, lo que es geología. Eso es 1, 2, práctico 3. Después ya vienen las preguntas ya como cuestionario de los temas 1 y 2. Ah, ya. ¿Sí?